Palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vuelvo y doy lectura. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana hablemos del templo. En esta mañana hablemos del templo. Vamos a compartir un rato un poco de lo que es este el templo. Y bueno, estamos acostumbrados a referirnos a templo como esa construcción donde las personas se reúnen a adorar, a buscar a Dios, ese edificio de piedra que no siempre es de piedra, ¿no? Que no siempre es de piedra, pero la gran mayoría de las personas piensan que siempre ha existido un lugar, un templo, una construcción donde allí se busque la presencia de Dios. Sin embargo, no siempre ha sido así y no todas las construcciones son de piedra. No todas las construcciones son de piedra. Sin embargo, las personas tenemos la tendencia a encariñarnos con ese lugar donde nos reunimos a buscar el rostro del Señor. Y pasa hoy como pasaba allá en los tiempos de los discípulos allá cuando Jesucristo andaba acá en la tierra. Fíjese que dice allí, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿no? Este, buscando la manera de exaltar ese lugar, de wow, qué hermoso, que la gente tiende incluso a enamorarse de eso, y el Señor Jesucristo le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso ocurrió. Eso fue una de las cosas que aconteció con ese templo que los judíos tenían allí, una estima tremenda por esa construcción. Y, y bueno, eh, pasó algo muy interesante, pasó algo muy interesante con la iglesia primitiva. Y es que eh, las personas eh, que empezaron a creer en el Evangelio, no, aunque existía allí esa construcción que llamaban templo, eh, esos primeros discípulos no hicieron uso de esa construcción. Era rara la vez cuando iban, porque los dueños del templo, los dueños de la construcción, este, no eran muy amigables con los discípulos. No estaban de acuerdo con lo que los discípulos estaban predicando, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Y los dueños del templo, entonces, eh, se encargaron incluso de impedir que los discípulos asistieran o se congregaran allí. Y empezó una época en la iglesia que muy pocos les agrada o que muy pocos reconocen, y es que las reuniones no se hacían en el templo. Las reuniones no se hacían en el templo. ¿Qué sucedió o qué sucede con la gran mayoría de las personas que se dicen ser cristianos? Ellos quieren agarrar a Dios y limitarlo, meterlo allí en el templo y hacer que Dios habite, more, viva allí dentro de esas cuatro paredes, y pretenden encerrar allí a Dios, cuando la Biblia dice bien claro que Dios no habita en templo hecho
de mano. Dios no habita en templos eh, hechos de mano. Y entonces vemos que estas personas que quieren manipular, que quieren mm, limitar a Dios simplemente al templo, entonces utilizan el templo como una manera de coaccionar a las personas y hacerles creer que si no acuden a un templo en particular, a unas paredes en particular, entonces están dejando de congregarse, ya se está apartando, usted anda mal delante de la presencia de Dios porque no asiste allí a la sinagoga, ¿no? No va a la sinagoga. Bueno, la Biblia dice bien claro que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 48 al 50. Hechos 7, 48 al 50. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces vemos que dice bien claro que Dios no habita en templos hechos de manos, por manos de hombre. ¿Ve? Y eso es necesario que nosotros lo tengamos bien presente. La Biblia lo relata 2 veces en el libro de Hechos, vuelve y eh, lo hace mención, Hechos 17, 24 al 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y esto siempre ha estado allí, pero aun cuando siempre ha estado allí en la palabra de Dios, hay quienes quieren agarrar y manipular a las personas y hacerles creer que allí Dios está habitando, Dios está morando dentro de esas 4 paredes. Y esto es necesario que hoy lo volvamos a decir y lo repitamos, por muy bonita que sea la construcción, por muy bonita que sea esa arquitectura que usted ve, que usted, dedican como templo para Dios, este, allí no habita Dios, allí no está Dios. ¿Eh? Y eso lo hago el énfasis para que no nos apeguemos a las paredes, a los lugares de reunión, no nos apeguemos y entendamos que nosotros podemos encontrarnos con Dios en el lugar donde nosotros le busquemos. Podemos encontrarnos con Dios. Este, los nuevos creyentes que creyeron cuando la persecución allá de los apóstoles, eh, pues a ellos les tocó reunirse en lugares que no eran templos. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, usted va a encontrar que dice, y todos los días en el templo y por las casas, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De manera que iban por las casas, iban predicando, y no se trata esto simplemente de evangelizar. Es que usted va casa por casa evangelizando, tocando las puertas y predicando al Señor. No, cuando usted va a Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, dice el apóstol Pablo allí, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De manera que este era un trabajo que hacía el apóstol Pablo, y predicar en las casas. Primera de Corintios 16, 19,
Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscilas con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Mire dónde estaba la iglesia. La iglesia estaba en la casa de Aquila y de Priscila. Entonces, con la iglesia que está en su casa. Allí pues se reunían, allí hacían el culto. Primera de Corintios 16-19. Y Colosense capítulo 4, versículo 15. Colosense capítulo 4, versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Aquí hay otra iglesia en una casa. Otra iglesia en una casa. Y Filemón 1, del 1 al 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que está en tu casa. De manera que no está hablando de construcciones de piedras, llamado templo, sino que la iglesia se reunía allí en las casas. ¿Y piensa usted que porque estaban en casa de Arquipo, o porque estaban en casa de Ninfa, o porque estaban en la casa de algún otro, allí no se derramaba la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios no los visitaba allí en esa reunión? ¿De verdad cree que Dios no lo visitaba? Pues déjeme decirle de que Dios se hacía presente en esas reuniones, en las casas, y no era que ellos estaban allí en la oración de la semana, en los cultos de barrio. No, eran iglesias establecidas en casa. No tenían construcciones como las que ahora llaman templos, sino que eran iglesias allí en la casa. Y allí se reunían con Dios, y allí la presencia de Dios se hacía manifiesto. Esto es necesario que lo tengamos bien presente, porque hay gente que quiere coaccionar a otros, quiere buscar la manera de manipularlos y hacerle creer que Dios solamente se puede sentir en un lugar en particular. No, Dios se deja sentir donde usted y yo le busquemos, por el medio que le busquemos. El asunto es que haya un corazón sincero, con deseo de conectarse con Dios, de sentir la presencia de Dios, y Dios hará descender allí su Santo Espíritu para que usted le pueda disfrutar de la presencia de Dios en ese lugar. Ahora, si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿dónde sí habita? Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿dónde sí habita? Bueno, Dios habita en los templos de carne. Dios habita en los templos de carne, en el cuerpo de los seres humanos. Dios habita con los que están vivos. Dios habita en los cuerpos de los seres humanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, tratándolo como ignorancia, tratándolos como ignorancia a aquellos que desconocen el lugar donde Dios habita o mora. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, una de las cosas que debemos cambiar es el pensar de que es en el templo de piedra donde Dios está morando,
y darnos cuenta que es en nuestro cuerpo donde Dios ha prometido hacer morada. Es en nuestro cuerpo, es en el cuerpo. Y fíjese que dice claramente que es en el cuerpo, no en ninguno de los otros elementos, no es ni en el alma, no es en el espíritu, es en el cuerpo, es en este pellejo, en este lugar, aquí en el cuerpo. Dios ha prometido que allí va a colocar su Santo Espíritu. Vuestro cuerpo es el templo. Vuestro cuerpo es el templo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, que le sigue allí al que acabamos de leer, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es ese cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es ese cuerpo? Ah, ese cuerpo es de Dios. Ese cuerpo es de Dios, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Note que dice en vuestro cuerpo. Hago el énfasis allí porque no dice con vuestro cuerpo, sino que dice en vuestro cuerpo. Está hablando de un lugar en específico. El templo es el lugar donde se le da honra a Dios. Allí desciende su gloria, su espíritu hace morada allí en ese cuerpo, de manera que usted y yo tenemos el privilegio de que en nuestro cuerpo Dios haga morar su Santo Espíritu de una manera especial. Así dijo en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces está hablando de hacer una morada de su espíritu en nuestro cuerpo, dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros pasamos a ser templo del Dios vivo. Así dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y es tremendo porque la gran mayoría de las personas se acercan a las iglesias así como con un miedo, con un temor, incluyendo a los que tenemos tiempo en el evangelio, ¿no? Que deberíamos saber que Dios no está habitando en esas cuatro paredes, sino que Dios ha prometido habitar en nuestro cuerpo y que debería ser ese el anhelo, el deseo más grande que debe tener todo ser humano, es que Dios haga morar en su cuerpo, haga morar el Espíritu Santo, que derrame sobre cada uno de nosotros de su Santo Espíritu, que nos convirtamos en un templo del Dios vivo y que podamos vivir en santidad delante de nuestro Dios. Eso debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Segunda de Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cada uno de nosotros, ese pellejo que tiene usted allí, donde usted está envuelto, ese traje que lo reviste usted, ese cuerpo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Usted y yo estamos llamados para ser el templo del Dios viviente, para ser llenos del Espíritu de Dios. Estamos llamados para ser llenos del Espíritu de Dios. No se quede hasta allí. Ay, es que ya yo me arrepentí, ya Dios me perdonó mis pecados. Ay, yo voy a la iglesia y la paso chévere y me gozo y demás. Eso no es todo. Nosotros estamos llamados a ser un templo del Dios viviente. Estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y debe ser el deseo, el anhelo que debe haber en nuestra vida cada día, estar llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cree usted que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¿Lo cree? ¿Cree tan siquiera que su cuerpo es un templo? ¿Que hay alguien que ha prometido derramar su Santo Espíritu en cada uno de nosotros? ¿Cree usted que por ser templo del Espíritu de Dios, Dios mora en usted? ¿Usted lo cree? Porque es necesario que nos demos cuenta las cosas que estamos diciendo, de que si somos templos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros. Pero esto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque cuando establece que nosotros somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros, no está diciendo la Biblia que nosotros somos Dios, porque ahora usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, entonces eso lo convierte a usted en Dios. Por ser portador del Espíritu de Dios, ahora usted es Dios. No, en ninguna manera. Nosotros llevamos el Espíritu de Dios dentro de nuestro cuerpo, pero no nos convertimos en Dios. Simplemente somos templo del Dios viviente para que Dios haga morada por medio de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Dios viene a morar en nuestro cuerpo por medio de su Santo Espíritu. E insisto, esto no nos convierte en Dios, nos convierte en templos del Espíritu de Dios y Dios se va a glorificar por medio de nosotros. Dios va a hacer obra por medio de nuestra vida, pero no nos convertimos en Dios. Que quede claro, no nos convertimos en Dios, nos convertimos en templo del Espíritu de Dios, en templo del Espíritu de Dios. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vuelvo y repito, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De manera que ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de aquel que se acerque a Dios, de que podamos ir creciendo y llegar a ser un templo santo en el Señor y que Dios haga morar en cada uno de nosotros su Santo Espíritu. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Yo no lo sé, pero esto debe ocurrir en su vida. Debe usted ir creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, hasta que esa edificación, ese templo que es su cuerpo, entonces pueda llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. Dios derrama su Espíritu sobre cada ser humano. El Espíritu de Dios no nos hace Dios. El Espíritu de Dios no nos hace Dios. Su morada en nuestro cuerpo es porque somos templo de Dios. Somos simplemente templo de Dios. Ahora, yo le voy a mostrar por las escrituras de que esta situación que aplica para nosotros los seres humanos, no solamente está vigente hoy día, sino que ya en la antigüedad así ocurría y ocurrió con el Señor Jesucristo igual. Eh, Vaya al libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. San Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Allí va a encontrar al Señor Jesucristo hablando con los judíos y le dice, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. De manera que allí usted consigue que el Señor Jesucristo reconoce que su cuerpo es un templo. El Señor Jesucristo reconoce que su cuerpo es un templo, cosa que nosotros debemos aprender a reconocer en cada uno de nosotros también, que nosotros somos un templo, que nuestro cuerpo es un templo. El Señor Jesucristo habló acerca de ese cuerpo que fue colgado en la cruz del Calvario, que fue destruido por los romanos con todas las cosas que le hicieron, lo golpearon hasta dejarle colgado allí en el madero. Ese templo, ese cuerpo, ¿piensa usted que es el templo de qué? ¿El templo de qué? ¿Qué moraba en Jesucristo? ¿O qué mora en Jesucristo? Porque dice la Biblia que Jesucristo se refirió a su cuerpo como un templo. ¿Qué moraba en Jesucristo? Bueno, vaya al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y allí nos ayuda a entender lo que moraba en el Señor Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es el templo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, de donde es tomada esta porción, allá es un poquito más claro todavía y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. De manera que el Señor Jesucristo es un templo del Espíritu de Dios. Ese templo de Dios, allí el Espíritu de Dios hizo morada, fue puesto sobre el Señor Jesucristo para hacer cada una de las cosas que Dios permitió que se hicieran por manos del Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 10,
Versículo 38 dice, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el cierto entonces de que el Espíritu de Dios es porque Jesucristo es el templo del Espíritu de Dios, es el templo del Espíritu de Dios. Pero no se confunda, hace rato le comentaba, le decía que cuando nosotros llegamos a ser templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso no nos convierte en Dios. De la misma manera, el hecho de que Dios colocó sobre Jesucristo su Santo Espíritu, eso no lo convierte en Dios. El Espíritu de Dios está en Jesucristo y es templo del Espíritu de Dios, pero eso no lo convierte en Dios. Y esto lo digo porque hay quienes quieren confundir y entonces porque como el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo, entonces Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Otros más osados entonces dicen, no, es que Jesucristo era un cuerpo allí, y no tenía espíritu, sino que el espíritu que le daba vida era el Espíritu de Dios. Todas esas cosas son incorrectas. Jesucristo tenía su alma, su cuerpo, su espíritu, y además de eso era templo del Espíritu de Dios, y Dios se glorificó por mano de Jesucristo. Dios hizo obras grandes por medio de Jesucristo, dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí. Y fíjese que allí hay claramente dos personas. El Padre morando en Jesucristo. Por eso dice el Padre que mora en mí. Ahí hay dos personas. El Padre morando en Jesucristo. ¿Cómo moró el Padre en Jesucristo? Por medio de su Santo Espíritu, porque Jesucristo es el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente. Ahora, con nosotros no es diferente que con el Señor Jesucristo. Asimismo, como Dios colocó sobre Jesucristo su Santo Espíritu, así hace morar su Santo Espíritu dentro de nosotros y este lo hace para que sea provecho a nuestra vida y lo hace para glorificarse a través de nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La experiencia de el obrar del Espíritu de Dios se puede ver o se puede experimentar desde dos puntos diferentes. Una es estando el Espíritu de Dios fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, y otro es estando el Espíritu de Dios morando dentro de nuestro cuerpo. Eso es una experiencia totalmente diferente. Son experiencias muy distinta. Mire qué bueno es uno poder ver la manifestación del poder de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios, obrando en la vida de otra persona, haciendo un milagro. Eso es una experiencia maravillosa, pero totalmente diferente a la experiencia de que el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, dentro de nosotros. O sea, son dos experiencias y que diferentes que todo cristiano debería experimentar, debería pasar. El poder ver el obrar del Espíritu de Dios fuera de nuestro cuerpo, pero el obrar también del Espíritu de Dios dentro de nuestro cuerpo, cuando viene a ser morada en nuestra vida, en nuestro corazón. Vuelvo y le repito, son experiencias totalmente diferentes, especiales, ambas,
como lo es todas las cosas que Dios hace por medio de su Espíritu. Pero no podemos limitar al operar del Espíritu de Dios solamente a un lugar específico, que solamente va a obrar si está dentro de una persona, allí más nada, no es capaz de hacer nada más, o lo vamos a limitar a unas paredes. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar de dos en dos, ninguno de ellos había sido lleno del Espíritu Santo. Ninguno había recibido aún el Espíritu Santo. Sin embargo, encontramos que Dios testificó juntamente con ellos, por medio del Espíritu, testificó juntamente con ellos, haciendo señales, haciendo milagros y echando fuera diferentes clases de demonios. Ellos regresaron donde estaba el Señor Jesucristo, llenos de asombro. 17 al 20, Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que espíritus se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en el intento. Allí donde estaba el Señor Jesucristo, ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Ellos estaban viendo simplemente el operar del Espíritu fuera de ellos, sin estar dentro de su cuerpo. ¿Ve? Pero se les había dado potestad para hacer estas cosas. Y hasta que llegó el momento donde ellos fueron investidos con poder de lo alto, el Espíritu Santo empezó a obrar a partir de ellos, morando dentro de ellos. Entonces empezó a hacer eh, las otras obras que están relatadas allí en el libro de los Hechos. Eh, el propósito de Dios ha sido y es hacer morar dentro de cada uno de nosotros su Santo Espíritu. No que simplemente el Espíritu esté por fuera obrando, sino que haga morada en nuestra vida. Algo que debemos nosotros entender y apropiarnos de esto. ¿Por qué lo digo? Que cantan cosas que, que bueno, nosotros deberíamos hacer la diferencia, no cantar esas canciones, porque empiezan a cantarle al Espíritu: ay, qué bueno, qué bonito es estar aquí contigo en tu presencia, qué bonito es acá estar, pero el Espíritu allá y yo acá. El Espíritu allá y yo acá. Es tu presencia lo más hermoso. Ay, qué chévere. Pero siempre una distancia. El Espíritu allá afuera y yo acá, aparte. Cuando la palabra de Dios me enseña que el Espíritu debe venir a ser morada en mi vida, en mi corazón. Y eso es lo que yo debería anhelar, sentir la presencia de Dios dentro de mí, en mi corazón, en mi vida, ser lleno del Espíritu de Dios. Qué buena la presencia de Dios. Ay, qué rico, usted se está gozando allá, usted allá en el otro lado, y aquel está, qué rico verles a todos gozarse con la presencia de Dios. Pero hay algo más, y es que el Espíritu de Dios debe hacer morada en mi cuerpo. Y eso es lo que yo debo anhelar. Debo pedirle a Dios que derrame de su unción, de su espíritu sobre mi vida, sobre mi corazón. Mire lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, tiempo antes de pasar por, eh, por el sacrificio en la cruz del Calvario, ya preparándolos para el momento donde Él tenía que irse. Dice Juan 14:17.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire la diferencia que hay allí. Mora con vosotros y estará en vosotros. De manera que no es simplemente que el Espíritu Santo esté aquí alrededor nuestro. Qué chévere, qué bonito, qué experiencia tan maravillosa. No es simplemente que esté con nosotros, sino que esté en nosotros, dentro de nosotros. Y ese debe ser el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros, que Dios derrame su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Porque esa es la promesa del Padre. De eso habló el Señor Jesucristo, de la promesa del Padre. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis, perdón, mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Acá hay una promesa de parte de Dios, hablando con el pueblo de Israel, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, para que esto sea posible en cada uno de nosotros, porque también está prometido para nosotros, es necesario que haya una limpieza en nuestra vida, una pureza en nuestra vida. Se hace necesario el arrepentimiento para perdón de pecado. Luego que seamos perdonados de nuestros pecados, entonces ya estamos listos para que Dios haga morar su espíritu en nuestro cuerpo. Cuando haya una disposición de nosotros de servir a Dios y de vivir para Dios como Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Esto lo consigue usted en el libro de Joel, que esta promesa hecha por el Padre es también para nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 17, haciendo referencia al libro de Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En el caso del Señor Jesucristo, la experiencia de la morada del Espíritu de Dios en su cuerpo o en su templo fue más completa, permítame esa expresión, fue más completa que en cualquier otro siervo de Dios. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9, citando el libro de los Salmos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más, más, más que a tus compañeros, más que a tus compañeros. De manera que el Señor Jesucristo, la unción del Señor Jesucristo fue más que todos los compañeros que fueron profetas, igual que el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, un pocote más, un pocote más. Eh, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue ungido con toda la plenitud de Dios, con todo lo que hay en Dios. Permítame rápidamente hablarle lo que es plenitud. Plenitud hace referencia a contenido, al contenido, no a lo que lo contiene, sino al contenido, plenitud. Usted consigue en la Biblia que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. La tierra es lo que contiene la plenitud de la tierra.
¿Cuál es la plenitud de la tierra? Todo lo que hay en la tierra. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. De manera que cuando Dios ungió al Señor Jesucristo con toda la plenitud de Dios, estar haciendo referencia a todo lo que hay en Dios, a todo lo que hay en Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 21. Colosenses 1, 18 al 21 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De manera que Dios le agradó colocar en Jesucristo toda la plenitud de Dios, toda su plenitud. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y Colosenses 2, del 2 al 4, recuerde que esta separación de capítulos y versículos no estaba en las cartas originales. Y viene hablando de lo mismo que está en el capítulo 1. Dice Colosenses 2, del 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. De manera que esto que está escondido en Jesucristo, esta plenitud de Dios, lo relata acá como todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios lo colocó dentro de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Y sigue diciendo Colosenses 2 del 9 al 11, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad es por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Esta plenitud de Dios que está en Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, es de esa plenitud que nosotros vamos a tomar, porque así está establecido en la palabra de Dios, que de su plenitud tomamos todo. Y esto ocurre porque Jesucristo es el templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios mora en él. Recuerden, el hecho de que el Espíritu de Dios more en Jesucristo, así como nosotros no nos convertimos en Dios, tampoco Jesucristo se convierte en Dios porque el Espíritu de Dios mora en él. Nosotros no llegamos a ser Dios, ni Jesucristo llega a ser Dios por la morada de Dios a través del Espíritu en el cuerpo de Jesucristo. No somos Dios, simplemente somos su templo, templos del Espíritu de Dios. Y vamos a dejarlo hasta allí. Sé que eh, van a salir preguntas y pues vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y abrir el momento de las preguntas.